En el horizonte del Caribe, donde el azul del mar se funde con el cielo, una sombra metálica ha vuelto a encender las alarmas de la geopolítica mundial. No se trata de un espejismo. A tan solo 60 millas de las costas de Varadero, el gigante de acero de la Armada de los Estados Unidos, el portaaviones George W. Bush, corta las olas con una determinación que no es casual. Este coloso, el único nombrado en honor a un presidente vivo en su momento, no está allí por cortesía. Su presencia, cargada de aeronaves de última generación y sistemas de defensa que parecen sacados de la ciencia ficción, contrasta violentamente con una realidad que pocos se atreven a analizar con frialdad: el estado actual de la defensa aérea en la isla de Cuba. Dale like y suscríbete a nuestro canal, comencemos. Mientras el George W. Bush realiza ejercicios de mantenimiento de la disponibilidad combativa en aguas del Atlántico, el mundo observa con una mezcla de fascinación y tensión. ¿Es este el preámbulo de una operación militar o simplemente un mensaje de fuerza hacia otras latitudes como el Medio Oriente? Las especulaciones inundan las redes sociales, pero la verdadera pregunta que subyace en este despliegue es: ¿qué capacidad real tiene hoy el régimen cubano para proteger su espacio aéreo ante una potencia que puede situar una base aérea flotante frente a sus balnearios más exclusivos? Para entender la magnitud de esta brecha, debemos alejarnos de la propaganda y sumergirnos en los datos crudos. La Fuerza Aérea Revolucionaria, que una vez fue el orgullo del apoyo soviético en el hemisferio occidental, hoy parece un museo viviente que lucha contra el paso del tiempo y la falta de recursos. Expertos como Raudiel Peña Barrios han dedicado años a desmenuzar la estructura militar de la isla, revelando que lo que antes eran escuadrones temibles de cazas interceptores, hoy son apenas puñados de aeronaves que sobreviven gracias a la canibalización de piezas y al ingenio desesperado de sus mecánicos. La tensión en el estrecho de Florida ha alcanzado niveles que no se veían en décadas. Tras los eventos del 3 de enero de 2026, cada movimiento de un buque o un avión en esta zona se interpreta bajo el cristal de una posible confrontación. Hace apenas una semana, el avistamiento de buques como el San Antonio y el Igo Ima generó un torbellino de teorías. Aunque estos barcos continuaron su curso hacia Puerto Rico y el Atlántico Norte, la psicosis de guerra permanece latente. La realidad es que el despliegue del portaaviones George W. Bush parece tener un destino final mucho más lejano, posiblemente el Mediterráneo o el Estrecho de Suez, ante el aumento de fricciones con Irán. Sin embargo, su paso por el Caribe sirve para exponer la vulnerabilidad de una nación que alguna vez pretendió ser un bastión inexpugnable. Hablemos de los aviones. La espina dorsal de la defensa cubana sigue siendo el MiG-21, una plataforma que voló por primera vez hace más de 60 años. Aunque en su momento fue una maravilla de la ingeniería soviética, hoy es poco más que un blanco fácil para los radares modernos y los misiles de largo alcance. Junto a ellos, los MiG-23 y los escasos MiG-29 representan el último suspiro de una fuerza que no ha recibido una actualización significativa desde la caída del muro de Berlín. La falta de combustible, la carencia de simuladores avanzados y la reducción drástica de las horas de vuelo de los pilotos han convertido a la Fuerza Aérea en una entidad más simbólica que operativa. Pero el problema no es solo la antigüedad de los fuselajes. Un avión de guerra es tan efectivo como el sistema de defensa que lo respalda. Los radares y las baterías de misiles tierra-aire en la isla sufren del mismo mal crónico: la obsolescencia. Mientras los aviones del portaaviones George W. Bush operan bajo el amparo de sistemas de guerra electrónica que pueden cegar ciudades enteras, los defensores en la isla dependen de tecnologías analógicas que luchan por detectar objetivos con baja firma de radar. La narrativa oficial intenta mantener una imagen de invulnerabilidad a través de cuerpos de élite como las avispas negras. Testimonios de ex cadetes y antiguos miembros de las fuerzas especiales sugieren que, si bien existe una preparación física rigurosa y un adoctrinamiento profundo, la brecha tecnológica en el armamento es un abismo que la voluntad no puede llenar. En un combate moderno, donde los aviones disparan misiles desde más allá del alcance visual, la valentía personal queda subordinada a la superioridad del silicio y los sensores. El movimiento del George W. Bush desde su base en Norfolk no es un hecho aislado. Es parte de un ajedrez global donde las potencias reacomodan sus piezas ante la inestabilidad creciente. Forbes y otros analistas internacionales sugieren que este portaaviones es un recurso crítico que Washington está posicionando para responder a cualquier escalada con Teherán. No obstante,
Que su ruta de tránsito lo sitúe a 60 millas de La Habana es un recordatorio silencioso pero atronador de quién domina los mares y los cielos en esta parte del mundo. ¿Qué siente un piloto cubano al saber que, a pocos kilómetros de su base, opera una fuerza capaz de lanzar decenas de aviones de combate de quinta generación sin siquiera entrar en su espacio soberano? La tensión no es solo política, es existencial. La degradación de la capacidad militar no es un proceso que ocurra de la noche a la mañana. Es el resultado de décadas de aislamiento económico y una dependencia fallida de aliados que hoy tienen sus propios problemas en los campos de batalla de Europa del Este. Si este vídeo te está gustando, te invito a suscribirte. Continuemos. La situación se vuelve aún más compleja cuando observamos el panorama interno de la isla. Mientras los recursos se destinan a mantener una apariencia de disponibilidad combativa, la infraestructura civil colapsa bajo el peso de la falta de energía eléctrica y servicios básicos. Este escenario, denominado por algunos como Oscuristán, afecta incluso a las academias militares, donde los futuros oficiales se forman en un entorno de carencias que merman su capacidad de respuesta ante un conflicto real. La historia de los aviones de guerra en el Caribe está llena de momentos de máxima tensión, desde la crisis de los misiles en octubre de 1962 hasta los derribos de avionetas civiles en los años 90. Pero hoy, el escenario es distinto. La asimetría es tan vasta que la sola presencia de un grupo de batalla estadounidense es suficiente para paralizar las intenciones estratégicas de cualquier adversario regional. El George W. Bush no necesita disparar un solo proyectil para demostrar su dominio. Su sola silueta en el radar es una declaración de intenciones. A medida que este gigante de acero se aleja hacia el este, buscando las aguas del Mediterráneo, deja tras de sí una estela de incertidumbre y preocupación. La Fuerza Aérea Cubana, atrapada en un ciclo de reparaciones infinitas y vuelos de entrenamiento peligrosamente limitados, observa cómo el mundo de la aviación militar avanza a pasos agigantados hacia el uso masivo de drones autónomos e inteligencia artificial de combate. Mientras tanto, sus técnicos aún luchan por conseguir repuestos esenciales, como simples neumáticos, para mantener operativos sus viejos cazas soviéticos. La verdad sin filtros es que la capacidad defensiva de la isla es hoy una sombra patética de lo que fue en décadas pasadas, una estructura sostenida más por la inercia histórica y el orgullo que por una potencia de fuego o capacidad de respuesta real ante amenazas modernas. En los próximos meses, la región del Caribe se mantendrá como un tablero de ajedrez geopolítico, donde cada movimiento naval y aéreo será analizado con lupa. Las miradas seguirán puestas en los movimientos alrededor de la isla, no solo como espectáculo de poder, sino como indicadores de la fragilidad del equilibrio. Con cada nueva noticia de un buque de guerra ruso acercándose a aguas territoriales cubanas, un gesto de Moscú que evoca los ecos de su antigua influencia, o un portaaviones estadounidense, coloso de tecnología y poder, patrullando las rutas marítimas internacionales cercanas, la pregunta sobre la debilidad real de las alas cubanas volverá a surgir con urgencia. Sin embargo, la respuesta a esa pregunta no reside en el número de aeronaves que aún pueden despegar, sino en su capacidad operativa dentro del paradigma de la guerra moderna. La verdad parece estar escrita en los cielos y en el código binario de la tecnología. En la era de la guerra invisible, dominada por los drones furtivos, la guerra electrónica avanzada y los ataques de precisión guiados por satélite, tener aviones de diseño soviético de hace medio siglo que, sencillamente, pueden volar, no es lo mismo que tener una fuerza aérea capaz de combatir, defender un espacio aéreo o proyectar poder. El ocaso de las alas del Caribe no es una posibilidad futura, una amenaza que se cierne en el horizonte. Es una realidad palpable que se despliega hoy ante nuestros ojos, marcada por un contraste brutal e insalvable. La presencia de un portaaviones de propulsión nuclear, con su escuadra aérea de cazas de quinta generación y sistemas de defensa integrados, frente a una fuerza aérea cubana que se desvanece en la nostalgia de la Guerra Fría. Sus MiG, en el mejor de los casos, son reliquias que requieren un esfuerzo logístico y técnico desmesurado solo para mantenerse operativos, carentes de las contramedidas electrónicas, los radares de pulso Doppler modernos y las capacidades de misiles dispara y olvida que definen el combate aéreo del siglo XXI. La vigilancia, por lo tanto, no cesa. Continúa implacable, 24 horas al día, 7 días a la semana. Cada señal de radar que parpadea en la oscuridad,
cada mensaje de radio interceptado en las frecuencias de ambos bandos y cada despliegue estratégico de tropas en las costas de Florida o en las bases históricas como San Antonio de los Baños, antiguo bastión de los cazas cubanos, suma un nuevo e inquietante capítulo a esta historia de tensión constante y asimetría militar. El mundo espera, con una mezcla de fascinación y temor, atento a cualquier chispa inesperada que pueda encender un polvorín que lleva décadas, desde la crisis de los misiles, acumulando pólvora seca bajo la superficie de la aparente calma. Los pilotos, tanto los que vuelan sobre avanzados paneles digitales como los que operan en cabinas analógicas de la vieja escuela, saben que, en el fragor de un posible combate aéreo, la diferencia entre la vida y la muerte ya no se mide solo en la habilidad o el coraje. Se mide en milisegundos de reacción, en la velocidad de procesamiento del software que calcula las soluciones de tiro y, fundamentalmente, en la generación del procesador que guía y garantiza el impacto certero de sus armas. En este nuevo teatro de operaciones, la tecnología ha dictado una sentencia de obsolescencia que ninguna bravura puede revertir. Si has llegado hasta aquí, deja tu like, comenta y comparte. Hasta pronto.